Hola querido amigo, ¿cómo le va? Este es su amigo y hermano en Cristo Jesús, el evangelista Ramón Fernández. Estamos nuevamente aquí con la palabra del Señor y hoy queremos meditar el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 19 hasta el versículo 31. Así dice la palabra del Señor. Y había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llaga, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y lambían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos y estando en tormento vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Versículo 25. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que tú recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesto entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíe a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Hasta acá la palabra del Señor. En esta hora quiero predicar o enseñar sobre el tema: el infierno sí existe. Bíblicamente, en la palabra de Dios, la Biblia muestra que el infierno sí existe. Ese es el tema: el infierno sí existe. Jesús en su ministerio terrenal predicó más del infierno que del cielo. En sus 3 años de ministerio, Jesús en todas casi sus predicaciones predicó más del infierno que del cielo. Ahora, aquellos que me están mirando a través de este video y me están oyendo, quizá usted no concuerde conmigo, quizá usted sea un libre pensador, sea un ateo, y quizá no crea que el infierno exista. La Biblia dice que sí existe, y vamos a leer la palabra del Señor. Hay muchos que dicen que el infierno está aquí en la tierra, otros dicen que están en cierto lugar, pero la Biblia dice que el infierno está a millares de profundidades bajo la tierra. Vamos a mirar la Biblia. Nosotros tenemos que entender algo. Lo que vamos a mostrar aquí en esta mente bíblico es palabra de Dios. El apóstol Pedro, en su carta en Primera de Pedro, en el capítulo 4, versículo 11, Pedro dice: si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Así que vamos a hablar conforme a la palabra de Dios. Todo predicador o enseñador o representante de Dios aquí en la tierra tiene que hablar o mostrar por la Biblia lo que habla. Eso es lo que dice Pedro. Si alguno tiene que hablar, predicar o enseñar, tienes que hacerlo conforme a la Biblia. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a mostrar por la Biblia que el infierno sí existe. ¿Y qué va a aclarar? El infierno no fue creado para el hombre. El infierno fue creado para Satanás y todos sus ejércitos demoníacos, demonios o ángeles caídos. Ahora bien, nosotros, lo que me están mirando, quizá digan: pero ese es un libro común, la Biblia es un libro antiguo y común y lo escribieron los hombres. Ahora bien, dejemos el razonamiento humano de lado, saquemos nuestros pensamientos de lado, vayamos a lo que dice la palabra del Señor. Bien, la Biblia dice que este es la Biblia, es la palabra de Dios hablando. La Biblia es la palabra de Dios que tiene la respuesta de todo ser humano bajo este cielo. Esta Biblia es el manual del cristiano y no es un libro común como muchos lo llaman. Esto es inspirado por Dios. La Biblia es inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Pablo en su carta, allí en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, pero versículos 16 y 17,
Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, dice la Biblia, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra, dice la Biblia. Así que esta palabra dice que toda la Biblia, esto es lo que dice el apóstol Pablo por el Espíritu Santo, dice que toda la escritura es inspirada por Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, es inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Y dice que la Biblia es útil, dice que es útil para enseñar y para redarguir. ¿Qué es la palabra redarguir? Es reprender o convencer. Y eso es lo que hace la Biblia a cualquier persona bajo este cielo que le cree a la palabra de Dios. El Espíritu Santo lo convence, el Espíritu Santo le abre los ojos espirituales para poder comprender que hay una salvación tan grande y que hay un infierno que es capaz, pero hay un cielo que ganar. Y para ganar el cielo hay que venir a este Salvador. Y este Salvador se llama Jesús de Nazaret. Solo Cristo salva y solo Cristo perdona pecado. Ahora bien, vemos que la Escritura es inspirada por Dios. Ahora bien, también la Escritura no es de interpretación privada. Si yo quiero interpretar la Biblia a mi sentido físico, a lo que yo creo, porque muchas veces muchos dicen, bueno, pero eso es lo que vos interpretás en la Biblia. Cada uno interpreta como quiere la Biblia. No, la Biblia, el apóstol Pedro, allí en su carta, en segunda de Pedro, todo lo que estamos hablando es con capítulo, versículo, lo que dice la Biblia. Así que si usted está en su casa, donde usted está, busque una viroma, un papel y anote todo lo que estoy diciendo y va a ver que lo que estoy hablando es netamente bíblico y es solamente palabra de Dios. Solamente soy un mensajero, solamente soy una herramienta en la mano de Dios que le estoy transmitiendo capítulo, versículo para que vea que es Dios el que habla. Segunda de Pedro, en el capítulo 1, el versículo 20 y versículo 21, el apóstol Pedro por el Espíritu Santo dice, entendiendo primero esto, dice Pedro, que ninguna profecía de la Escritura, dice de esta Escritura, de la Escritura es de interpretación privada. Dice allí, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, fíjese lo que es la Escritura, qué tremendo la palabra de Dios. Entendiendo primero esto, dice el apóstol Pedro, que ninguna profecía de la Escritura de aquí es de interpretación privada. Yo no puedo interpretar la Biblia a mi manera. Si el Espíritu Santo no me revela, si el Espíritu Santo no abre mi corazón, no abre mi entendimiento para comprender, podemos decir que el autor y consumador de la Biblia se llama Espíritu Santo. Es el único autor que está, cuando usted abre la Biblia, es el único autor que está vivo, es el Espíritu Santo. Todo libro bajo este cielo que se escribieron, que están en la librería bajo este cielo, son libros que ya sus autores murieron. El único que no murió, sino que resucitó al tercer día, el único autor y consumador es el Espíritu Santo, es Jesús, que nos puede dar interpretación. Por eso Pedro dice que no es de interpretación privada. Así que el infierno sí existe y la palabra de Dios es tan clara. Ahora bien, vamos aquí en este tema de este pasaje que nosotros leímos de Lucas capítulo 16 y el versículo 19 que leí sobre Lázaro rico. Jesús en su ministerio terrenal enseñó específicamente, dijo que había un rico que se vestía de lino fino y hacía banquete con esplendidez. Ahora hacía festín, hacía banquete, grande banquete, venían grandes personas, grandes personajes a esa fiesta. Y la Biblia apunta que había un mendigo llamado Lázaro que estaba a la puerta de aquella mansión o de aquella casa. Y dice que este mendigo, dice que se llamaba Lázaro y estaba lleno de llaga. Inclusive los perros venían y lambían su llaga. Y dice que ansiaba comer de la migaja que caían de la mesa de este rico y nadie le daba nada. Sin embargo, dice la Biblia que le sorprende la muerte tanto al rico como a Lázaro. La Biblia dice que a Lázaro fue llevado por ángeles al seno de Abraham y la Biblia dice y el rico fue sepultado. Ahora bien, la Biblia dice que cuando los dos murieron, dice que en el Hades, la palabra Hades, infierno,
dice que alzó sus ojos el rico en el infierno y miró, dice que a Lázaro en el seno de Abraham, y dijo: Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy en este lugar de tormento. Ahora, quiero aclarar algo. Cuando la Biblia habla de Abraham, Abraham representa a Dios aquí en este pasaje. Cuando habla del seno de Abraham, el seno de Abraham representa al cielo. Cuando aquí habla de los profetas, y cuando habla de Moisés y de los profetas, representa a los predicadores, a los enseñadores bíblicos. Por eso es que aquí cuando el rico mira y dice: Padre Abraham, envía a Lázaro. Ahora quiero aclarar algo. Jesús en este pasaje no hace apología ni por la riqueza ni por la pobreza. No es que el rico se fue al infierno por ser rico y Lázaro se fue al cielo por ser pobre. No, porque hoy en el infierno está lleno de gente buena. Eso vamos a explicar más adelante. Pero aquí a lo que voy es de que hay vida después de la muerte, hay vida más allá de la tumba, hay otro mundo, hay un cielo que capaz, hay un infierno que capaz, pero hay un cielo que gana. Lo que Jesucristo muestra aquí, que hay un alma y hay un espíritu que sale fuera, esa alma se condena o se salva. Ahora bien, fíjese lo que enseña el apóstol Pablo, para que usted vea que el hombre, el ser humano, tiene un espíritu y tiene un alma dentro de este cuerpo. ¿Dónde está eso? ¿Dónde la Biblia nos muestra? En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, esa carta del apóstol Pablo dice: y que todo vuestro ser sea guardado irreprensible, dice el apóstol Pablo, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Allí Pablo muestra en ese capítulo, versículo, muestra que tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. Ahora, en el espíritu yo sirvo a Dios. En el alma yo tengo los pensamientos, tengo las ideas, tengo las emociones en el alma. Podríamos decir que el verdadero Ramón Fernández, el verdadero yo sería el que está aquí adentro. Esto que nosotros tenemos afuera es el estuche de barro. Es donde se almacena el alma y el espíritu. Cuando la muerte nos toque, nos va a tocar la parte de afuera. Moriremos físicamente, pero espiritualmente nuestra alma saldrá de nuestro cuerpo. Por eso Jesús dijo algo en Mateo, en el capítulo 10 de Mateo, versículo 28. Jesús enseñó a los discípulos allí y le dijo: no temáis a lo que matan el cuerpo, porque el alma no puede matar. Yo os diré a quién vosotros debéis tener temor. A Dios, dijo, porque Dios puede destruir el cuerpo y puede destruir el alma y enviarlo al infierno, dijo Jesús. Ahora, cuando Jesús dijo que debemos tener temor a Dios, no significa que Dios sea malo, no. Significa de no hacer entristecer o enojar al Espíritu Santo de Dios para que no hagamos nada indebido que hagamos enojar de Dios, que tengamos ese temor santo delante de Dios, para que andemos conforme a la palabra de Dios. Por eso dijo Jesús: yo le diré a quién ustedes tienen que tener temor, a Dios. Ese temor santo, ese temor reverente, ese temor de obediencia, de no hacer enojar el Espíritu de Dios, de andar siempre de acuerdo. Entonces ahí Jesús muestra ese pasaje, que el alma, tenemos un alma y tenemos un espíritu. Después está este estuche de barro donde esto va a ir al cementerio. Ahora bien, la palabra de Dios dice que cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, según Génesis 3, dice que cayeron en transgresión o cayeron en pecado y quedaron separados de Dios. Primer matrimonio, Adán y Eva desobedecieron a Dios porque hicieron caso sumiso a Satanás y comieron del fruto del bien y del mal que estaba en medio del huerto. Entonces ellos cayeron en transgresión, porque el pecado es el que separa de Dios con su creación, del creador a su creación, el que hace separación el pecado. Ellos literalmente murieron físicamente y espiritualmente, aunque ellos siguieron su vida, pero estaban muertos espiritualmente. Entonces
El pecado entró por Adán y Eva. Entonces Dios no dejó a la raza humana caída. Todos nosotros, los seres humanos bajo este cielo, nacemos con la vida adámica caída. Por eso el apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 3, verso 23 en esa carta, dice, desde que todos pecamos fuimos destituidos de la gloria de Dios, fuimos echados de la gloria de Dios. Y también Pablo en esa misma carta, pero más adelante en el capítulo 6 de Romanos, versículo 23, él dice y aclara, dice, porque la paga del pecado es muerte espiritual. Está hablando muerte espiritual, pero la dádiva o regalo de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Querido amigo que me está mirando, hay una vida eterna. Solamente Cristo puede vivificar tu espíritu, solo Cristo puede vivificar tu alma, solo Cristo puede perdonar nuestros pecados. Querido amigo, Cristo salva y Cristo es una realidad. La Biblia dice que si estamos en Cristo, Romanos capítulo 8, Pablo escribe en esa carta, dice, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, si estamos en Cristo Jesús, si aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, entonces el Espíritu Santo viene a morar en este estuche de barro y vivifica nuestro espíritu, nuestra alma, que estaba muerto a causa del pecado. Así que, querido amigo, escapa del infierno. El infierno es tan real como el aire que nosotros respiramos. Jesús en este pasaje mostró que el rico levantó sus ojos y miró a Lázaro de lejos y dijo que era un lugar de tormento, un lugar tremendo. Por eso que Dios no dejó a la raza caída divagando en este mundo. Llevó un plan de salvación a la humanidad. A través de la Virgen María nace Jesucristo, nace Dios carne, Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso es que nosotros merecíamos estar separados eternamente del Dios del cielo. Pero la Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al hombre consigo mismo sin tomar en cuenta el pecado. Qué tremendo, querido amigo. Cristo vino hace 2020 años atrás, muere en la cruz del Calvario, pero no queda en la cruz, derrama esa sangre y solo la sangre de Cristo nos limpia de pecado. La Biblia dice que resucitó al tercer día entre los muertos. Cristo vive y es una realidad. Pero Dios llevó este plan de salvación, por eso Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, de Evangelio de Juan dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha enviado a su unigénito Hijo, para que aquel que crea en Él no se pierda al infierno, mas tenga vida para el reino de los cielos. Querido amigo, Cristo murió en la cruz. El Dios Padre dio a su Hijo para que muera en la cruz y resucita al tercer día entre los muertos. Solo Cristo salva, solo Cristo es el que perdona pecado. Ahora bien, la Biblia nos muestra de una forma clara que el rico vio y se acordó, Dios le dijo, pero hay una gran cima. Nadie puede pasar de allá para acá y los que están de acá no pueden ir para allá. Hay una gran cima. Entonces aquel rico dijo, pero Padre, habrá. Entonces envía a Lázaro a la casa de mi padre. Dijo, envía a alguien a la casa de mi padre para que le testifique, envía a alguien para que les testifique, tengo 5 hermanos, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Ahora debemos regresar y pienso un momento, medito un momento, ya los 2 murieron, quiere decir que después de muerto, nosotros tenemos bien puestos los sentidos físicos, podemos ver, podemos palpar, este hombre vio, este hombre habló, este hombre sintió el tormento, sintió el calor allí en el infierno. Por eso le digo que el infierno es tan real, querido amigo. No existe purgatorio, la Biblia no habla de purgatorio. Una vez que tú mueres, si estás en Cristo Jesús, tienes la vida eterna. Y si estás en pecado, mueres en pecado. La Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice que el que practica el pecado es del diablo. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo. Si alguien practica el pecado, dice que es de Satanás. No suena bien, pero tengo que decirte lo que dice la Biblia. No digo esto para molestarte, no digo esto para atacar tu religión o tu creencia, no. Te hablo con mucho amor en mi corazón. Quiero decirte que la Biblia dice así, el apóstol Juan dice que el que practica el pecado es de Satanás. Pero para eso apareció Jesucristo, para deshacer la obra de Dios. Así que escapa de las tinieblas. Acepta a Cristo en esta hora. Tú que me estás mirando este video, tú que estás mirando este pasaje que te estoy mostrando bíblicamente, y quizá ahora en este momento Satanás te está hablando en tu mente, en tu oído, y allí en tu oído te está diciendo, no oiga a ese predicador, no oiga a ese fanático religioso.
Jesús, acuérdate y búscalo, dice en San Juan capítulo 8, verso 44, Jesús dijo que Satanás es homicida y dice que es padre de mentira. Jesús lo llamó que es padre de mentira, y cuando él habla como él es un mentiroso, dijo Jesús. Así que recibe esta verdad bíblica, recibe esta verdad en el nombre de Jesús, recibe esta verdad del Espíritu Santo. Este hombre rico estaba allí en el lugar de tormento y vio y le dijo, entonces Dios le dijo a este rico, no, ahí tienen a Moisés y a los profetas. Acuérdese que le dije que Moisés y los profetas representan a los predicadores, a los enseñadores bíblicos bajo este cielo, como lo que yo te estoy enseñando. Tiene la oportunidad en esta noche, en esta hora, de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Recíbelo ahora. Dijo este hombre, Dios le dijo, tienen allí a los predicadores, tienen a los enseñadores, pero este rico le dijo, pero si alguien se levantare de los muertos, se arrepentirán. Dios le dijo, no es así, aunque algunos se levantare de los muertos, no se arrepentirán, no se persuadirán. ¡Qué tremendo! Dios diciendo que el corazón del hombre es tan duro que aunque algunos se levantare de los muertos, no iban a creer. Estamos predicando esta buena nueva. Jesucristo se levantó entre los muertos. Y esa es una buena nueva, que Jesucristo se levantó entre los muertos. Ahora, la Biblia nos muestra una forma clara que el infierno se encuentra en el corazón de la tierra. En Mateo, en el capítulo 12 de Mateo, verso 40, Jesús dijo que estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, a lo más profundo, hacia el Seol. Él bajó allí. Entonces, Jesús enseña que el infierno está a millares y millares de profundidades debajo de la tierra. Dijo Jesús que está en el corazón. Ahora bien, en Efesios, vamos a leer Efesios capítulo 4, donde la Biblia dice que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, esos 3 días, dice la Biblia, que Él estuvo a lo más bajo de la profundidad de la tierra. Y dice que, fíjese lo que dice, Efesios capítulo 4, verso 8 al 9. Mire lo que dice la palabra de Dios. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Eso, cuando la Biblia dice subió a lo alto y llevó cautivo a la cautividad, quiere decir que fue a buscar allá abajo, en el seno de Abraham. Hoy no existe más el seno de Abraham, el seno de Abraham ahora es el cielo. Fue a buscar a Abraham, a Isaac, a Jacob, fue a buscar a los patriarcas del Antiguo Testamento que servían a Dios, porque el cielo todavía no estaba inaugurado, porque allá ni sombra de pecado podía entrar. Por eso que cuando Juan Bautista, en el capítulo 1, versículo 29 del Evangelio de Juan, apuntó y dijo a los oyentes en aquel momento en el río Jordán, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hablando de Jesucristo, que solamente Cristo podía sacar el pecado del mundo, y apuntó que Jesucristo es el único que podía sacar el pecado del mundo. Entonces, allá arriba, Abraham pecó, Abraham, Isaac, Jacob pecó, Moisés pecó, Ezequiel pecó, María pecó, Pedro pecó, todos pecaron. Entonces necesitaba el mundo entero, la raza humana necesitaba un Salvador. Y cuando los patriarcas del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento, como Juan Bautista que murió primero que Jesús, que fue decapitado por causa de Jesús, por causa del Evangelio, también fue al seno de Abraham. Y por eso la Biblia dice, cuando murió Jesús bajó a lo más profundo. Mire lo que dice versículo 9. Estamos en Efesios capítulo 4, versículo 9, dice, y eso de que subió, que sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra, al infierno. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El que dice, el que descendió a las partes más bajas, al infierno, para llevarlo cautivo a todo lo que le había nombrado anteriormente, ese también que descendió, ese también subió, Jesucristo, y fue al cielo y llenó todo el cielo con su gloria. Qué tremendo es la palabra del Señor. Así que, querido amigo, hasta aquí me quedo. Dios te bendiga. Y como siempre digo la palabra del Señor, el infierno es un lugar de castigo preventivo. Repito, el infierno es un lugar de castigo preventivo, no es definitivo, es preventivo. El definitivo es el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda que habla Apocalipsis capítulo 20 en el juicio del gran trono blanco. Y vamos a leer eso. Ahora hay millares y millares de almas en el infierno que darían por salir de aquel lugar.
Pero la Biblia dice en Isaías 14 que Satanás no largó a ninguno de sus presos. En el juicio del gran trono blanco, en la segunda muerte, hay una primera muerte, la física, pero hay la segunda muerte del alma y del espíritu, que va a ir al lago de fuego. Porque la doctrina del infierno es una doctrina de la palabra de Dios. La doctrina del abismo es una doctrina de la palabra de Dios. Y la doctrina del lago de fuego y azufre es otra doctrina. Y en la doctrina del lago de fuego y azufre, allí estará el falso profeta, el anticristo, estará allí Satanás con todos sus demonios, y toda persona que se encuentre en el juicio del gran trono blanco, esas personas que no fueron inscritos en el libro de la vida, los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida, serán lanzados en el lago de fuego y azufre, que es la segunda muerte, dice Apocalipsis capítulo 20. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 20, y con esto termino. Apocalipsis capítulo 20, versículo 13 al 15, vamos a leer. Fíjese lo que dice. Y el mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades, el infierno, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron lanzados cada uno según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. La muerte es un ángel, el ángel de la muerte, y el infierno. La primera vez aquí donde todos van a salir al infierno. Este es el gran juicio del gran trono blanco, donde el apóstol Juan ve aquella visión que Dios o Jesucristo le muestra en la isla llamada Patmos al último de los profetas, al último de los apóstoles, al apóstol Juan. Le muestra esta revelación, y el apóstol Juan escribe esta carta y mira aquí y dice: y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego, y él dice que es la muerte segunda. El versículo 15, mire lo que le estaba diciendo, versículo 15: y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué tremendo, querido amigo. Mientras estés mirando este video bajo este cielo, tiene la oportunidad de recibir a Cristo. Como siempre digo, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios por lo que Él dice en su palabra. Y yo le creo a la palabra de Dios. Yo creo lo que dice la Biblia, que solamente hay un Salvador, solamente hay un camino. Ese camino se llama Jesucristo de Nazaret. No es que nosotros tenemos otro lugar donde vamos a descansar y luego vamos a ir al cielo. No. Si estás en Cristo Jesús, si guardas la palabra, vive en santidad, le sirves al Señor, te aparta del sistema pecaminoso de este mundo y conserva y acepta primeramente a Cristo como Señor y Salvador, cuando te sorprenda la muerte, dice la Biblia, como le pasó a Lázaro, salió del cuerpo y ángeles de Dios lo llevaron al paraíso, al reino de los cielos. El rico murió y fue sepultado. Querido amigo, Dios te bendiga y recibe esta palabra en el poderoso nombre de Jesús.